documento del expediente y allí que se establezca quién tiene efectivamente la responsabilidad personal sobre cada hecho que se va a hacer. Van a poder cotejar la acusación que justamente anteriormente en este medio había ya explicado que tenía una deficiencia en su estructura. No estaba establecido bien la teoría del caso ni fueron incluidos esos mensajes que posteriormente se fueron publicitados, ¿verdad? No fueron parte del objeto del juicio, esa porción fáctica de hechos. También está la apertura a juicio, donde está el esqueleto que nosotros juzgamos y finalmente la sentencia, donde exactamente se aplica la dogmática penal y lastimosamente tuvimos que resolver de esa manera, ¿verdad? Pero no hubo otra solución a la cuestión penal. Y en ese caso, lo que se va a hacer por parte del jurado es esclarecer puntualmente, verificar todo y también van a solicitar un informe a cada operador de justicia para que se establezca puntualmente la responsabilidad personalísima de cada integrante. Me imagino, doctor, que estarán ya preparando un informe respecto a este caso, porque ahí lo que se cuestiona principalmente es que aparentemente ustedes no tuvieron a la vista todos estos mensajes que se dieron a la publicidad después, ¿verdad? Así mismo, y no solo eso, sino que ni siquiera formó parte del objetivo del juicio, puesto que por el principio de la defensa del juicio, como sabrá establecer la Constitución, se tiene que establecer exactamente qué, cómo, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué se le atribuye a una persona un hecho determinado. En este caso, esos mensajes que se publicitaban, que posteriormente salieron a luz, no formaban siquiera parte del esqueleto de hechos, objeto del juicio. Y es por eso que justamente posteriormente, al traslucir, llamó mucho la atención, pero si eso se introducía en la acusación, ya teóricamente hubiese cambiado totalmente el resultado del juicio, una variable, una abstracción totalmente distinta. Sí, es cierto, doctor. Y en este caso, ¿cómo está el juicio ahora? ¿Está en recurso de apelación, entiendo? Así mismo, está siguiendo su procedimiento ordinario normal. Actualmente se hace un control vertical, la fiscalía apeló y contestó la defensa, se elevó a la Cámara de Apelación y está siendo analizada por los 3 miembros del Tribunal de Apelación. Así mismo, todo el andamiaje ordinario en los plazos pertinentes, sin problema. Y nosotros estamos llevando también juicio, hace poco tuvimos condena de homicidio doloso, 24 años, robo agravado, todo bien, todo normal. Por supuesto, estamos muy tranquilos y con la conciencia de un principio, justamente con las cuentas claras y transparentes, siempre di la cara justamente, porque no hay nada que ocultar en este caso, al contrario, siempre tratando de buscar lo correcto y lo justo y la verdad sobre todo. Doctor, ¿cómo está? Liz Acosta le saluda. Se dice pues que ¿Cómo le va, muchas Liz? Bien, veces, un gusto. igualmente doctor, ¿Cómo? se dice muchas Sí. veces que cuando está todavía abierto el proceso, es decir, esta causa todavía no está firme, muchas veces es como una presión también para los actores de justicia que van actuando en estos casos, que se abra una investigación en el jurado. ¿No tomás así entonces esto, doctor? Y por supuesto tiene ambos lados de la daga, ¿verdad? Se puede analizar que por un lado se va a buscar esclarecer realmente técnicamente la cuestión y por otro lado, por supuesto que también hay que tener en cuenta que eso es una situación que llama y a los operadores de justicia sobre todo alza uno la vista a los efectos de observar cómo se viene de la mano, ¿verdad? Por supuesto, pero estamos muy confiados en que en este caso se resolvió muy bien. Y ahora tiene la palabra el Tribunal de Apelación Penal. Y cuando el jurado justamente traiga los autos con documentos autenticados por el actuario y donde verifique cada paso que se dio, nosotros estamos muy confiados en que se va a resolver correctamente con respecto a nuestra actuación y que se va a determinar que el tribunal de sentencia operó correctamente. Ahí, doctor, yo estaba leyendo sus fallos justamente
Y Sí, a mí me llamó poderosamente la atención que la sería psicóloga o perito del Ministerio Público no se acordaba siquiera del caso en cuestión. Eso llamó la atención siendo que era tan relevante una cuestión así. sí, y justamente cuando yo tuve 14 años en la fiscalía como funcionario antes de ser juez, actualmente tengo 12 años de juez penal, ¿verdad? Y siempre acostumbraba, yo fui auxiliar fiscal, secretario fiscal y asistente, preparaba los casos y para presentar en un debate público donde hay una defensa, un tribunal, uno tiene que preparar bien el caso, ¿verdad? Y en estos casos se acusó por parte del fiscal en octubre de 2020, octubre de 2020, ¿Tres? perdón, junio de 2024 ya se acusó. Entonces tuvo prácticamente casi un año para poder preparar su caso y eso es lo que llamó la atención, que prácticamente no se hizo la forma seria como para plantear en una audiencia algo que podría esmerarse para de alguna manera preparar los testigos, peritos, documentos, hacer valer. Sin embargo, teniendo todo eso, aún así no se hizo, ¿verdad? Y si traslucía, por ejemplo, en el juicio oral, eso mensaje publicitado posteriormente, inclusive podría haber solicitado lo que establece el artículo 386 del Código Procesal Penal, que es una ampliación de la acusación y que diga el señor fiscal en su rol: señor juez, señor actuario, yo solicito la ampliación, y empieza a dictar los mensajes que no estaban incluidos, ¿verdad? Pero tampoco no se hizo, ¿verdad? Y entonces justamente de ahí viene la consecuencia final. Doctor, y en este caso el fiscal había salido a hablar públicamente diciendo y culpándoles, ¿verdad?, a ustedes porque no tomaron en cuenta estos mensajes, y ahí es donde se salta que se trataban de 600 mensajes que eran de índole sexual. ¿Por qué sale a mentir entonces el fiscal si es que él mismo no presentó? Y justamente son etapas en el proceso penal, ¿verdad? Una parte oral que es propiamente el juicio oral, pero la parte escrita se hace por medio de la acusación, donde él debe traslucir qué es lo que va a probar, ¿verdad? Y cuál es el hecho que quiere probar. Y en ese esqueleto, esa porción fáctica, tenía que haber descrito ya cómo se produjo el hecho. Y en ese cómo se produjo el hecho, él solamente metió 5 palabras y no puso en su acusación todo eso que justamente posteriormente se publicitó. Y por otro lado, en el auto de apertura mismo, que es nuestro esqueleto por el cual no podemos salirnos, tampoco se introdujo. Y en el debate público, si él hacía notar eso, hubiese solicitado la ampliación de la acusación, y tampoco hizo. Decir, te estoy dando cuenta de 3 momentos, inclusive pudo haber salvado su caso y lastimosamente no lo hizo. Y en este caso, doctor, dentro de la sentencia habla de que se reprodujeron los mensajes. Cuando se hizo eso en la producción probatoria, ahí no se pasaron estos mensajes en sí, ¿verdad? Sí, él justamente dentro de su alegato, inclusive él solamente ya se refirió a lo que eran estas 5 palabras y él decía que eso ya alcanzaba, y justamente el tribunal lo que hace en su sentencia es establecer que lo que está en su acusación, esas 5 palabras no alcanzaban la entidad de acto sexual como establece el artículo 135b y el 128 en su descripción. Sí, realmente leí esa sentencia, doctor. Y bueno, le agradecemos mucho su tiempo, doctor. Muy amable. No, siempre a usted, Raúl, Liz, por el espacio y la oportunidad. Siempre vamos a defender con cuentas claras nuestras situaciones, y ojalá que sea lo justo en este caso, y por parte del jurado opere en consecuencia. Confiamos plenamente que esa institución va a saber resolver de forma adecuada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Igualmente. Usted está escuchando PDS,